hoy vamos a estar leyendo un poco del libro de Ernesto Origanello, que está enfocado en la parte de CCNA Security. Entonces, dejo de compartir video. Vamos a ver la portada de este libro para ver exactamente de qué estamos hablando. CCNA, a nivel de seguridad informática en la parte de Cisco y redes, una certificación ya poco antigua que ya de hecho desapareció de la currícula de Cisco, antes llamada la 640-554, y se automatizó y se integró a la nueva certificación de CCNA. De hecho, muchos de los temas en el nuevo CCNA están integrados a la parte de seguridad informática. En este libro nos vamos a ir a la página 301 y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es leyendo un poco sobre tecnologías de VPN. Entonces vamos a ver cómo nos va. Voy a ampliar la letra solo un poco más, a ver si logro acomodarla un poco más la letra, que se vea lo más nítido posible. Estoy viendo a ver y sinceramente me gusta más cuando aparecen como las dos páginas, con detalles que ya no recordaba cómo hacerlo. Perfecto, no hay problema. Aquí no se ve tan nítido. Vamos a ver si tal vez ampliando a 110. No, esto no cambia mucho el tema de las letras. ¿Qué podemos hacer para que se vea más nítido? Yo tengo el libro aquí en PDF. Tal vez aquí podríamos buscar. Es 305, lo que son las tecnologías. Voy a poner aquí la 179, a ver si llegamos cerca de esta página 305. Es antes, 155. Aquí es un poco diferente porque aquí está, ya le llegamos, perfecto. Se ve más nítido en el sentido que yo puedo inclusive ampliar un poco más la letra. Entonces, a la hora de leer es más fácil para ustedes, para visualizar el contenido. Perfecto. Entonces, capítulo 9, tecnologías de VPN. Vamos a volver un toquecito a donde estábamos antes y vamos a ver si podemos hacer lo de gestionar. En el libro, en el capítulo 9, ¿qué pasó aquí? Necesito irme para acá y ir a buscar el capítulo 9. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer solamente una página. Y ahí vamos a ir poco a poco y progresivamente. Aquí vamos a dejar el tamaño por defecto de 100. Vean que ahí se ve, solamente que no se ve así como tan nítido, pero sí podríamos llegar a leer. Entonces vamos a gestionarlo desde aquí. Me pregunto si se podrá minimizar un poco. No, dejémoslo así con la letra pequeña, porque me gusta más que se ve más nítido, se logra visualizar más nítido. Entonces, no hay problema. Hay cualquier cosa, si tienen ahí problemas, pueden utilizar gafas, lentes, para que puedan visualizar mejor esta parte. Los que necesitan de las gafas o anteojos. Ok, redes privadas virtuales. Vamos a analizar y estudiar un poco qué son redes VPN y para qué funcionan, para qué nos sirven. Una VPN es una red privada que se crea mediante el uso de túneles sobre una red pública, usualmente Internet. En lugar de utilizar conexiones físicas dedicadas, una VPN utiliza conexiones virtuales. Vamos a subrayar por acá. Estas conexiones virtuales están enrutadas a través de Internet, desde la organización hacia el sitio remoto. En el sentido más simple, una VPN conecta dos extremos sobre una red pública para formar una conexión lógica. Una VPN de sitio a sitio se crea cuando dos dispositivos de conexión en ambos extremos de la conexión VPN conocen la configuración VPN de antemano. La VPN permanece estática y los hosts internos no tienen conocimiento de la existencia de la VPN. Las redes Frame Relay, ATM, GRE y MPLS son ejemplos de VPN de sitio. Una VPN de acceso remoto se crea cuando la información de la VPN no se configura de forma estática, sino que permite que la información cambie en forma dinámica y puede ser habilitada o deshabilitada
Consideremos un trabajador a distancia que necesita acceder a datos corporativos a través de Internet. Su conexión VPN puede no estar activa en todo momento. El PC del trabajador es responsable de establecer la VPN, la información requerida para establecer la conexión VPN, como puede ser la dirección IP del trabajador a distancia, cambia dinámicamente de acuerdo a la ubicación del mismo. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un sitio central, la conexión a un sitio remoto, se está integrando una VPN de sitio a sitio y esto nos genera los túneles y la encriptación correcta para que exista esa comunicación. Vemos entonces también otro teletrabajador por acá que se conecta de forma remota, con acceso remoto a esos túneles de la VPN y tiene acceso a la intranet, al sitio central. ¿Qué son túneles GRE? Los túneles GRE, Generic Routing Encapsulation, permiten encapsular cualquier tipo de tráfico. En un principio se utilizaban para encapsular tráfico no IP dentro de las redes IP, pero también permiten la encapsulación de tráfico IP. Funcionan encapsulando la cabecera IP original dentro de la cabecera GRE. Características generales de los túneles GRE son las siguientes. Tenemos, y tal vez aquí podríamos como editar la nota con otro color, como para ir ampliando estos pequeños puntos. Voy a utilizar, me gusta más como el color como rojo. Voy a utilizar el color rojo. Voy a ver cómo borro esta. Sí, ese color rojo como que se visualiza mejor, entonces voy a ir marcándolas con color rojo. Me gusta más esa integración. Ya casi las tendría marcadas, por lo menos las tres primeras. Las otras nada más las vamos a leer. Dentro de las características, a nivel de GRE, túneles GRE, tenemos las siguientes características. Es similar a un túnel IPsec en el sentido de que ambos encapsulan la cabecera original IP. No ofrece mecanismos de control de flujo. GRE añade un mínimo de 24 bytes a la cabecera en los que incluimos la nueva cabecera IP. Permite cualquier protocolo de capa 3. Permite que los protocolos de encapsulamiento viajen a través del túnel y era la única opción para transportar tráfico multicast a través de túnel hasta la versión de iOS 12.4, paréntesis 4, paréntesis T, una versión de routers y equipos de Cisco, principalmente de VPNs, todo lo que se integra a firewall, lo que se integra a firewalls y routers. Probablemente ya después vemos versiones más actualizadas como la 4.0, 15.0, donde ya todos esos servicios vienen integrados con equipo de Cisco, por lo tanto, es un poco más fácil el uso y la tecnología de los mismos. Finalmente, la seguridad es limitada. Entonces, un poco lo que hemos visto que hay varios tipos de VPN hasta el momento, varias tecnologías, entre ellos la que es sitio a sitio, de un sitio central a un sitio remoto, y el acceso de un teletrabajador a un sitio central. Eso también se conoce como Mobile VPN o una VPN movible, por así decirlo, de movilidad. Esto es lo que permite que un teletrabajador se pueda comunicar con una intranet o un sitio corporativo de una empresa. De nuevo, viendo la definición de VPN, aquí la tenemos. ¿Cuál era exactamente? Bueno, es una red privada que crea el uso de túneles sobre una red pública utilizando el Internet. En lugar de utilizar conexiones físicas dedicadas, una VPN utiliza conexiones virtuales enrutadas a través de Internet, desde la organización hasta el sitio remoto. En este sentido, es más simple. Una VPN conecta dos extremos sobre una red pública para formar una conexión lógica. Aquí vemos temas de encriptación y túneles GRE para protección de datos y encriptación de datos. Ok, vamos a continuar con la lectura. ¿Qué es a nivel de lo que es la cabecera y cómo funciona esto? Ahorita lo vamos a analizar. Sigamos leyendo esta introducción.
GRE. Nada más voy a pausar por unos segundos para poner el celular en silenciador, solo para que no nos interrumpan. Y ya ahorita vamos a seguir. Perfecto. GRE es una herramienta sencilla y potente que permite de una manera sencilla establecer una conexión sobre la cual encapsular cualquier protocolo de capa 3. A diferencia de IPsec, los túneles GRE permiten que el tráfico de los protocolos de enrutamiento viaje a través de ellos. Con IPsec se limita al uso de rutas estáticas, haciendo que la escalabilidad sea un problema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando utilizamos los túneles GRE es más fácil escalar a redes más grandes. Hay más escalabilidad. GRE utiliza un campo de tipo de protocolo en el encabezado GRE para soportar la encapsulación de cualquier protocolo de capa 3 del modelo OSI. El encabezado GRE junto con el encabezado de tunneling IPsec agrega al menos 24 bytes de sobrecarga adicional a los paquetes enviados a través del túnel. Entonces, aquí vemos el paquete IP original, donde tenemos la cabecera IP, la cabecera de transporte y datos. Tenemos el tema de checksum, la clave y la secuencia. ¿Cómo se integra la cabecera, que en inglés sería header, a lo que es el paquete para lo que son las transmisiones de los túneles GRE? Aquí se agrega una cabecera GRE que contiene 20 bytes de cabecera de túnel, 2 bytes de etiqueta GRE y 2 bytes de tipo protocolo. Esto de la etiqueta en inglés se conoce como tagging, y es lo que permite, bueno, etiquetar un paquete desde un origen hasta un destino, básicamente para orden en la secuencia cuando se envía y cuando se recibe este paquete. Entonces, por ahí va el asunto del tagueo o el etiquetado. Configuración básica de los túneles GRE. En la actualidad, los túneles GRE se utilizan normalmente para transportar tráfico IP en una red IP y sobre un túnel IPsec. La figura a continuación muestra una configuración básica de un túnel GRE. Aquí tenemos dos enrutadores o routers en inglés, desde un sitio remoto hasta un sitio central. Están cada uno dentro de sus diferentes intranets. Aquí tenemos la dirección IP privada 192.168.101.0 y 192.168.102.0 máscara 24. Ambas tienen la misma máscara de red. Todas estas redes, tanto las que están en los routers B de sitio central como en el router A de sitio remoto, están con direcciones IPs privadas. E inclusive, cuando tenemos lo que es el tema de las direcciones IPs a la hora de salir de las empresas en las seriales, también tenemos direcciones IPs privadas. Entonces, ¿cuándo juega un papel el tema de nateo y el tema de encapsulación de GRE? Cuando nos conectamos al Internet. Ahí es cuando se hace el tema del nateo y se convierte en todas las direcciones IP públicas a direcciones IP privadas y ya tenemos acceso al Internet. De igual forma, esto se integra cuando nos conectamos al Internet y se le agrega el encabezado correcto de GRE a los diferentes paquetes y tener esa encapsulación y esos túneles y la comunicación segura o cifrada. Aquí vemos un ejemplo de cómo se configuran a nivel de router A y router B de estas dos empresas que se está conectando desde un sitio remoto hasta el sitio central. Accedemos al modo de configuración global. Agregamos la dirección IP a la serial y luego al túnel. Después, ¿qué es lo que se integra? El origen del túnel, el destino del túnel y finalmente el protocolo GRE, que es la encapsulación del túnel. Eso se hace a nivel de las seriales, a nivel del túnel y a nivel de lo que es la integración de origen y destino. Entonces, básicamente es como para nosotros tener una noción y una idea de cómo es la configuración en la vida real a nivel de estos equipos. ¿Qué es lo que se lleva? Primero se integra
la serial, luego se agrega la interfaz del túnel, luego el origen conectado a la serial, el destino conectado a una dirección IP específico, la que sea necesaria en este caso, la de destino, y después el protocolo GRE. El comando sería tunnel mode GRE IP. Entonces, eso es lo que hay que tener ahí presente de cómo se hace una configuración básica de un túnel GRE. Esta configuración incluye crear una interfaz túnel con el comando interface tunnel 0, asignar una dirección IP a la interfaz del túnel, identificar la interfaz del origen del túnel con el comando tunnel source. Y vamos a ver si aquí puedo subrayar estas características, por lo menos estas primeras tres. Identificar el destino del túnel con el comando de tunnel destination. Configurar el protocolo GRE utilizando un comando de tunnel mode por defecto. ¿Se aplica en la vida real? Bueno, es posible que nosotros a nivel laboral tengamos que hacer estas configuraciones, sí, pero va a depender del cliente, va a depender de la empresa y de las necesidades del negocio. Tal vez no haya que hacer la configuración por completo, simplemente hacer algunos ajustes o cambios en la configuración en específico o el reseteo de algunas configuraciones. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Teníamos identificar el destino del túnel con el comando de tunnel destination después de la integración que se hacía con el origen. Finalmente, lo que les comentaba anteriormente, configurar el protocolo GRE utilizando el comando tunnel mode por defecto. En la figura anterior se muestra la configuración de un túnel GRE entre dos extremos. Dicho túnel es definido con una interfaz en cada router o enrutador, permitiendo de esta manera la opción multiprotocolo. El origen del túnel GRE en un extremo ha de ser el final del túnel en el otro y viceversa. Esta validación es llevada a cabo inicialmente cuando se establece el túnel. Es necesario configurar una subred apropiada y común para el túnel. Aquí vemos, por ejemplo, que todas las direcciones IPs que están incluyendo a nivel de seriales y a nivel de los túneles son direcciones IPs privadas. ¿Dudas, preguntas o consultas? ¿Va quedando claro? ¿Se entiende? Por lo menos hasta dónde vamos. Si no, continuamos. Hola, buenas tardes. Yo me acabo de conectar. Y sí, está quedando claro. Ok, muchas gracias. GRE no provee cifrado. Ok, vamos a analizar esta parte. GRE no provee cifrado. Si fuera necesario, debe configurarse IPsec. Ok, entonces solo nos da la conectividad segura a través del túnel, pero para integrar el cifrado hay que integrar IPsec. Es importante tener eso presente. Entonces, si nos hacen la consulta en una entrevista de trabajo o a nivel laboral, ¿proporciona cifrado el protocolo GRE? La respuesta sería no. Sin embargo, nosotros podemos integrarlo a IPsec y agregar este cifrado. IPsec, ahora sí, viene lo que es la integración del cifrado. Con IPsec es que se logra. A través de IPsec es un conjunto de características que protegen los datos IPs cuando estos viajan desde una entidad a otra. Las localizaciones involucradas en la VPN definen el tipo de VPN. Una localización podría ser un cliente final, tal como una PC, una pequeña oficina remota o una oficina remota más grande o data center, etc. La combinación de cualquiera de estas localizaciones determinará el tipo de VPN en uso. Por ejemplo, una oficina pequeña, conocida en inglés como Small Office Home Office o SOHO, nos permite conectarnos a la oficina principal por medio de la integración de una VPN sitio a sitio. Es importante recordar que solamente IPsec puede proteger la capa de red, la capa IP y superiores, transporte y usuario. IPsec no puede brindar servicio de capa de enlace.
si fuera necesario la protección de dicha capa, habría que buscar entonces otro tipo de encriptación para la capa de enlace. Entonces, dependiendo de la capa que tenemos que proteger, ahí se utilizan diferentes protocolos y diferentes formas de encriptación. Las características o servicios de IPsec están implementados por una serie de protocolos estándar. Es importante que la implementación de IPsec esté fundamentada sobre estándares abiertos para que de esta manera permita la interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Los protocolos procedentes de IPsec no especifican una autenticación o encriptación en particular, ni tampoco técnicas de generación de claves OSA. IPsec se basa en protocolos primarios que ayudan a implementar su arquitectura global, como el IKE, ESP y el AH, los cuales se detallarán más adelante. Es importante comprender que estos protocolos están basados en estándares abiertos IPsec. Los utilizamos en este caso para autenticación, encriptación, generación de llaves y el establecimiento de datos a través de una VPN. Pero una VPN no necesariamente tiene que requerir que estos contenidos estén protegidos. Características de IPsec. Las características de IPsec consisten en 4 características específicas. Vamos aquí subrayando. Es importante comprender el significado de cada una de estas características y los protocolos que implementa. Confidencialidad de datos, confidencialidad de los datos, integridad de los datos, autenticación del origen de los datos y anti-replay. La confidencialidad involucra los datos dentro de la VPN privada de IPsec y entre los particulares de la VPN. Muchas de las VPN se realizan a través de Internet. Es decir, que muchos de los datos podrían ser interceptados y examinados. Cualquier tipo de tráfico corre siempre el riesgo de ser examinado. Por lo tanto, no solamente debe verse a Internet como esa vulnerabilidad, sino también cualquier otra ruta posible. La confidencialidad de los datos abarca la encriptación de los datos para hacerlos legibles. Los paquetes que son encriptados al ser interceptados por otras personas podrían ser leídos. Solamente los podrá interceptar el receptor. No podrán ser leídos. No podrán ser leídos. Entonces, esta encriptación nos da esa protección de que los paquetes van a ir cifrados y no van a poder ser leídos porque se integran temas de llaves públicas y privadas, temas de algoritmos de encriptación y eso es lo que nos permite tener esa protección de los datos. La confidencialidad de los datos no es requerida en las VPNs IPsec. A menudo los paquetes viajan encriptados cuando pasan por una VPN, pero la confidencialidad es una característica opcional en IPsec. Luego tenemos la integridad de los datos. Es una garantía de que los datos no han sido modificados. Entonces, cuando hablamos de integridad de los datos, es la garantía de que los datos no han sido modificados o alterados durante el tránsito a través de la VPN IPsec. La integridad de los datos en sí misma no proporciona la protección de los datos. Típicamente utiliza, y aquí ya me cambié de página, ya me devuelvo. Utiliza lo que yo les comentaba anteriormente, un algoritmo hash o el tema de llaves privadas y llaves públicas para la protección de estos datos. Aquí nos habla del tema del algoritmo hash que nos va a validar que estos datos estén protegidos desde un origen hasta un destino. Los paquetes han sido identificados como dudosos, entonces no son aceptados y son descartados por los diferentes equipos, en este caso enrutadores. La autenticación del origen de los datos valida el origen en la VPN IPsec. Esta característica se realiza por cada uno de los extremos de la VPN para asegurar que el origen extremo es exactamente quien debe ser, el que está conectado. Estamos hablando aquí de autenticación del origen. Esta característica es dependiente del servicio de integridad de datos. La autenticación del origen
de los datos no podría existir por sí sola. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta y cómo definimos si un paquete es correcto y llega bien encriptado y desencriptado desde un origen hasta un destino? El tema del algoritmo Hatch va a estar siendo descifrado o va a estar siendo, corrección, enviado al principio por la computadora origen que está enviando los datos y el paquete. Finalmente el destino recibe esto y a través de llaves públicas y privadas y a través de algoritmos va a descifrar esa información que viene encriptada y la va a poder visualizar correctamente. Lo que hemos visto es básicamente que nos va a decir que la persona correcta está recibiendo los datos de este destinatario en específico y es dicha persona. Y como los datos vienen encriptados, normalmente se utilizan temas de algoritmos, temas de llaves públicas y temas de llaves privadas para desencriptar todas esas informaciones. Anti-relay. Este es el último que nos falta. Ya hemos visto un poco de confidencialidad de datos, integridad, autenticación. Nos faltaría anti-relay. Asegura que los paquetes no están duplicados dentro de una VPN. Esto se lleva a cabo a través del número de secuencia de los paquetes y de un sistema de ventanas deslizantes en el receptor. El número de secuencias es comparado con la ventana deslizante para detectar paquetes que llegan tarde. Dichos paquetes se consideran como duplicados y son eliminados, como ocurre con la confidencialidad de los datos. Anti-relay se considera una característica opcional. Entonces, esta última, ¿para qué servía el tema del anti-relay? Nos asegura que no hayan duplicados, que no hayan paquetes duplicados, y si están duplicados, esta información es descartada, o sea, se elimina, por así decirlo. Modos de IPsec. IPsec ofrece dos modos de configuración diferentes, dependiendo de hasta dónde se quiera proteger los datos. Modo de transporte y modo túnel. Modo de transporte. La cabecera IPsec es insertada justo después de la cabecera IP, de manera que la cabecera IP original está expuesta y no es protegida. Los datos en la capa de transporte y superiores son los que se benefician de IPsec. Después tenemos el modo túnel. En este caso, tanto la cabecera IP original como el resto de datos del paquete son protegidos. Este modo genera una nueva cabecera IP que contiene direcciones IP de los terminadores IPsec. Por ejemplo, concentradores VPNs, muro contra fuego o firewall, o router o enrutador. De esta manera, las direcciones IP expuestas son las de los terminadores, pero no las de los hosts que están dentro de ellos. Entonces, a través de los cambios de lo que es el tema de cabeceras, en inglés conocido como headers, es que se están protegiendo los datos y las informaciones por medio de lo que es un modo de túnel. A diferencia de lo que habíamos visto que era el modo de transporte, donde en la cabecera hay ciertos datos que se benefician solamente. La capa de transporte y superiores son los que se benefician. Nos mencionaba lo siguiente, la cabecera IP es insertada justo después de la cabecera, la cabecera IPsec es insertada justo después de la cabecera IP, de manera que la cabecera IP original está expuesta. Entonces aquí lo que está expuesto es la cabecera IP original y lo que está más protegido es el tema de la capa de transporte y superiores beneficiándose del IPsec. Ok, perfecto. ¿Qué son cabeceras IPsec? ¿Cómo funciona? Tanto AH, reconocido por el número de protocolo IP 51, como ESP, protocolo IP número 50, son implementados mediante la adición de cabeceras al paquete IP original. La VPN puede usar uno de los dos o ambos, aunque hay que recordar que si se utiliza ESP, el uso adicional de AH no conlleva un mayor beneficio, ya que ESP
Implementa por sí mismo todas las funcionalidades de IPsec. ¿Cuáles son los protocolos de IPsec los más importantes? Hay 3 protocolos principales utilizados, los cuales son los siguientes. El IKE o IKE, por así decirlo, Internet Key Exchange, el ESP, Encapsulation Security Payload, y el AH, Authentication Header. Juntos, estos 3 protocolos ayudan a implementar su arquitectura global y ofrecen las características mencionadas anteriormente. Cada VPN IPsec utiliza una combinación de estos protocolos para proporcionar las características requeridas por la VPN. IKE, Internet Key Exchange, ofrece un marco para el intercambio de la negociación de seguridad y llaves de autenticación. Existe una variedad de opciones entre 2 extremos IPsec. La negociación segura de estos parámetros se utiliza para establecer la IPsec, se lleva a cabo por IKE. IKE o Internet Key Exchange también intercambia llaves utilizadas para los algoritmos de encriptación simétrica dentro de VPNs IPsec. Comparados con otros algoritmos de encriptación, los algoritmos simétricos tienden a ser más eficientes y fáciles de implementar por el hardware. La utilización de tales algoritmos requiere un material de llaves apropiadas y que proporciona o ICAE proporciona los mecanismos de intercambio de dichas llaves. Después tenemos este que es el ESP, Encapsulation Security Payload. Este proporciona el marco para la confidencialidad de los datos, integridad de los datos, autenticación del origen de los datos y, opcionalmente, características como anti-relay. ESP es el único protocolo de IPsec que proporciona encriptación de los datos, pero también puede proporcionar todas las características de IPsec. Debido a esto, ESP es mayoritariamente utilizado en VPN IPsec hoy en día. Los siguientes procesos de encriptación están disponibles en ESP. Data Encryption Standard es un método de autenticación muy antiguo que está bastante extendido. 3DES, Triple Data Encapsulation Standard, es un bloque encriptado que utiliza 3 veces DES. Y AES, Advanced Encryption Standard. Es uno de los algoritmos de llaves simétricas más populares actualmente. AH, Authentication Header, proporciona el marco para la integridad de los datos, autenticación del origen de los datos y características opcionales como anti-relay. Confidencialidad de los datos no es proporcionada por AH. AH asegura que los datos no han sido modificados o interferidos, pero no esconde los datos cuando están transitando. La utilización de AH de manera solitaria ha caído en desuso en favor de ESP. Ambos, AH y ESP, utilizan HMAC, Hash-Based Message Authentication Code, como chequeo para autenticación e integridad. La siguiente tabla muestra algoritmos Hatch de HMAC. Algoritmo Hatch, entrada, salida, utilizado por IPsec. El MD5, Message Digest, tiene una entrada variable, una salida de 128 bits y utilizado por IPsec con 128 bits. El SHA-1, Secure Hash Algorithm, este algoritmo utiliza una entrada variable, una salida de 160 bits y los primeros bits 96 bits. Ambos, MD5 y SHA-1, utilizan una llave secreta compartida para el cálculo de los valores de autenticación del mensaje. La fuerza criptográfica de HMAC depende de las propiedades de la función del hash subyacente. MD5 y
SHA-1 toman datos de entrada de longitud variable y crean un hash de longitud fija. La diferencia es el tamaño y la fuerza del hash que ha sido creado, aunque IPsec utiliza solamente los primeros 96 bits de los 160 del hash del SHA-1. Es considerado más seguro que MD5. Entonces, actualmente se utiliza más el tema del ESP, este protocolo, y el protocolo AH ya queda como más obsoleto, más antiguo, ya no está siendo tan utilizado, por así decirlo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Dudas, preguntas o consultas, por lo menos ahí les quedaron un poco las bases de VPNs y protocolos. Voy a ir terminando aquí la grabación y ahorita les comparto el libro por el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí disponible.